La palabra es la que nos va a sostener en los tiempos difíciles. Es importante que prestemos atención a la palabra porque todo pasará, pero la palabra del Señor no va a pasar. Y yo quiero que vayamos ahí en Primera de Reyes 18, del 20 al 39, amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Densenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de nuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén, aleluya, gloria a Dios. Me adelanté, esto lo tenía para más adelante, pero quiero que por favor me acompañes en Primera de Samuel 17. Ten muy en cuenta este libro de Primera de Reyes, y si puedes poner ahí un espacio, si estás usando tu Biblia, para que puedas regresar más adelante. Dice en Primera de Samuel, busquen en sus audios, no sé lo que estén usando, pero quiero que en esta tarde vayamos a la palabra, porque la palabra nos va a ministrar mucho en esta tarde. Primera de Samuel 17, del 1, déjame ver. No quisiera ir a todos porque nos vamos a alargar bastante, pero vamos a hacer lo que Dios quiera. Aleluya. Bendito Dios. Mi alma te alaba, Padre. Y dice la palabra del Señor así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoger entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo es desafiado. Quiero que pongas mucha atención a esta palabra, desafiado.
porque el mensaje de esta tarde se llama Vence los desafíos para que puedas ver la manifestación de la gloria de Dios. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Yo quiero decirte en esta tarde, mujer, que hay muchos desafíos en nuestra vida. Van a venir siempre desafíos. Quizás en este momento estés en un problema, que te está desafiando a mostrar tu fe, a mostrar quién eres tú, en quién tú has creído. Van a venir muchos desafíos en nuestra vida y es importante que nosotros nos mantengamos firmes y podamos demostrar quiénes somos y en quiénes hemos creído. Dice, y ha desafiado al campamento de Israel. Dice, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo hombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito del segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos en efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es temero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó al igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno acá de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque aunque no lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Padre, yo alabo tu nombre, que sobre todo nombre, Señor, y te doy gracias por darme la oportunidad de ser la portadora de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en esta tarde que tú te manifiestes una vez más, Señor, como solo tú puedes hacerlo, Padre. Oh Señor, yo te pido que tomes control de mi vida, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi corazón y de todo mi ser, y que seas tú en esta tarde, Señor, trayendo la palabra que el pueblo necesita, Señor. Solo tú conoces, Padre, las batallas, solo tú conoces los desafíos que cada una está viviendo, Padre. Pero yo te pido que en esta tarde tú le hables al corazón de cada una de tus guerreras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero decirte en esta tarde, el mensaje de esta tarde, como ya te dije, se trata de los desafíos. Hay muchos desafíos en nuestra vida que quizás estamos viviendo en este momento alguno, quizás hemos vivido en el pasado o van a venir. Yo quisiera decirte que esto no va a pasar, pero la vida es así y siempre está llena de retos, de desafíos. Y en esta historia nosotros podemos ver cómo había un desafío. Ese Goliat, ese gigante, venía cada mañana y tarde, dice la palabra, por 40 días, venía y desafiaba al pueblo de Israel. Y yo quiero decirte en esta tarde
que así como David, así como el pueblo de Israel se enfrentó contra ese Goliat, así mismo es la vida de nosotros los cristianos. Siempre va a haber un Goliat. Siempre va a haber un Goliat que te va a hacer frente. No sé cómo se llame, en cada uno tenemos que identificarlo. Yo no sé cuál sea tu Goliat en tu vida. Yo no sé cuál sea tu desafío que tienes delante de ti. Pero yo quiero decirte en esta tarde, en el nombre del Señor, que si tú eres valiente, que si tú te atreves a creer, no a creer en tu fuerza, porque déjame decirte, un pequeño David, un pequeño joven, contra un filisteo, contra una persona que sabía que era de guerra, era un gigante. Él estaba entrenado en la guerra. Yo te voy a decir en esta tarde, es ilógico. Si tú te pones a ver esta historia, tú puedes darte cuenta que realmente el que le dio la victoria a David fue el Dios en el cual David confiaba. Déjame decirte en esta tarde, mujer que me escuchas, que no será en tu fuerza. Solo hay una cosa: creer el que te ha prometido, creerle al que te ha dicho que sí te lo vas a lograr, que sí vas a poder. Yo solo te digo en esta tarde con todo mi corazón, créele al que te lo prometió, créele al que te lo habló, al que te lo dijo. Sé que hay un desafío, sé que estás pasando por una situación donde tus ojos no lo están viendo, pero si el Señor ya te lo dijo, si el Señor ya te lo habló, tú tienes que mantenerte en posición de batalla hasta que caiga ese paladín, ese Goliat que te está desafiando, porque este hombre no estaba desafiando a cualquier persona, estaba desafiando al pueblo de Israel. Y así nosotros nos encontramos con diversas cosas, pero los enemigos vienen a atacar nuestra vida. Pero si nosotros somos inteligentes, déjame decirte en esta tarde que nosotros vamos a saber que la guerra no va a ser con nosotros, que si nosotros nos paramos firmes, hay uno que va a pelear nuestra batalla, mujer. Hay alguien que está peleando tu batalla, guerrera de Dios. Hay alguien que lleva el comando sobre todas las guerreras. Hay alguien que está peleando tu batalla, mujer. No te canses de estar ahí creyendo, no te canses de estar ahí en tu posición de la mujer que le cree a Dios, de la mujer que está confiando en el Dios que le prometió, el Dios que le hizo la promesa. Porque llegará el momento donde el Señor te entregue ese gigante. Llegará el momento donde ese gigante tú lo derribarás con el poder de Dios. Con la historia bíblica de David y Goliat podemos aprender 5 principios que nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos. También le podemos llamar gigantes, no sé, como tú quieras llamarle, que nos llegan en la vida. Estos principios son la importancia de conocer a Dios. Debemos conocer las armas con las que contamos y necesitamos conocernos a nosotros mismos. No debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o oímos. Nuestro mayor deseo debe de ser que Dios sea glorificado. Yo quiero en esta tarde motivar a este pueblo. Yo quiero animarte a ti, mujer, en esta tarde, que tú te atrevas a resistir el problema, a resistir la situación, porque cuando tú pases esto, el nombre del Señor va a ser glorificado, el nombre del Señor va a ser puesto en alto. Gloria a Dios, aleluya. La historia bíblica que encontramos en el relato de la historia de David y Goliat en Primera de Samuel, lo que leímos, los filisteos enemigos, guerreros de Israel, habían desafiado a los israelitas a la guerra. Los dos ejércitos se pusieron frente a frente en montes opuestos en el valle de Ela por medio y esperaron. Por 40 días, Goliat, un gigante filisteo, una armadura impresionante, salió por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel con tono bastante burlesco, burlándose cada día, retando a ver si
alguien podía hacerle frente. Oh, yo te quiero decir en esta hora, el Señor está buscando mujeres que quieran pelear la batalla con el espíritu de David. El Señor está en esta tarde aquí para depositar sobre tu vida, para que tú te atrevas a enfrentar a tu Goliat y no le tengas miedo, porque el Señor Dios Todopoderoso está contigo. Tú, no es tu batalla, es la batalla del Señor. Si tú te atreves a poner tu confianza plena y absoluta en Dios, va a ser tu batalla, sino será la batalla del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Para qué estás ordenando sus filas de batalla? Dijo el filisteo. ¿No soy yo un filisteo? Y no están ustedes al servicio de Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que se enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Yo quiero decirte en esta tarde que tú no puedes permitir que la oposición, que el problema, que tu gigante, que tu Goliat venga a enseñorearse de ti. Porque mira qué tremendo, él mismo le dijo, si yo te venciere, tú me servirás a mí. Hay gente en el pueblo de Dios, hay gente en el pueblo del Señor sometido, sirviéndole por tu temor, por tu miedo, por no enfrentar. Mira, yo escuchaba un dicho que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Hay muchos así en el pueblo del Señor, con temor de enfrentar al Goliat y el Goliat enseñoreado de ellos. El miedo te tiene atemorizada, te tiene paralizada, te tiene ahí que tú no puedes caminar hacia adelante creyéndole al Señor. El temor te tiene ahí detenida. Así mismo estaba pasando en el pueblo de Israel. No había quien le pudiera hacer frente. Y yo te digo una cosa en esta tarde, no hay problema más grande que tú, Dios, y que mi Dios. No hay persona más poderosa que pueda llevar a realizar cualquier situación que sea nuestro Dios. Yo quiero decirte en esta tarde, en el nombre de Jesús, tú no estás peleando tu batalla solo, tú tienes a alguien que pelea por ti. En el nombre del Señor tienes que tener fe y creer que tú vas a vencer ese Goliat, porque es tremendo ver esto, porque dice claramente, dice, si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Quiero decirte en el nombre de Jesús que la situación que tú estás viviendo, si tú te atreves a pelearla en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Señor te dé la victoria, quiero decirte que el Señor te va a dar una autoridad sobre ese problema que tú venzas, sobre esa enfermedad, sobre esa situación que tú venzas. El Señor te va a dar una autoridad para que tú puedas tener autoridad y acceso legal en esa área de que tú estás batallando. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, resiste, pelea la buena batalla en el nombre de Jesús y no tengas miedo. Echa fuera todo temor de tu vida en esta tarde. Yo quiero que ahí donde tú te encuentras, di fuera de mi vida todo temor. El Señor no me ha dado un espíritu de cobardía. El Señor no me ha dado un espíritu de temor. Se va de mi vida porque yo soy una hija de Dios, lavada con la sangre del Cordero, una mujer que el Señor ha determinado para ser una guerrera de estos tiempos. Aleluya. Una guerrera para vencer los obstáculos, para vencer los desafíos, una guerrera para poder levantarme en contra de lo que venga en el nombre del Señor. Aleluya. Todo el ejército de Israel se sentía intimidado. Desde el rey Saúl hasta el soldado más joven estaban en juego la libertad del pueblo. La Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El miedo te paraliza, el miedo no te va a dejar pelear esta batalla.
pero en esta tarde el Señor está aquí para hacerte libre del temor, para hacerte libre del miedo, para depositar sobre tu vida un espíritu como David, que sabía quién era su Dios, que confiaba quién era su Dios. Es que no tiene lógica, mujer, no tiene lógica. Si tú examinas esta historia, no tiene lógica. Un joven inexperto, un joven que no tenía experiencia como el guerrero, como el desafiante Goliat, un hombre de guerra, un gigante. Y va un pequeño a hacerle frente, porque déjame decirte una cosa, yo espero que tú abras tu mente a lo que Dios está hablando en esta tarde. Es que no es tu guerra, mujer, es que no eres tú la que vas a ir delante, es que es tu Dios el que va delante peleando por ti. Deja que el Señor arregle la situación, deja que el Señor se mueva en tu problema y en tu necesidad, deja que sea Él en el nombre del Señor. Déjale tu problema a Dios, deja que Él lo arregle, pero atrévete en esta tarde a dejar todo temor, a dejar toda incredulidad, a dejar toda falta de fe. Tú figúrate en esta tarde, si David no hubiera tenido tan puesta su confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios que lo libró de los leones, de los osos cuando venían. ¿Tú crees que él se hubiera atrevido a desafiar a ese filisteo? Él sabía en quién estaba confiando. Él sabía quién era su Dios y por eso se atrevió a pararse firme y a decirle a decirle al filisteo, tú vienes con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿A qué Dios tú le estás creyendo? ¿A qué Dios tú le estás clamando? ¿Quién es tu Dios, mujer? Oh, bendito mi Dios, aleluya. David era el menor de 8 hermanos y sus 3 hermanos mayores estaban con el ejército de Israel. Como habían pasado ya 40 días, su padre Isaí, que estaba muy mayor, le pidió que fuera al frente de batalla a llevar algo de comer y a ver cómo estaban sus hermanos. David era pastor, así que dejó a otro encargado sus ovejas. Fue al frente de batalla y se encontró con la situación, cada ejército en su monte, el valle en el centro y Goliat desafiando a los israelitas a viva voz. También escuchó que aunque Saúl ofreciese un buen premio al que se atreviera a pelear, David se indignó. Así tiene que levantarse el pueblo de Dios. Así tiene que levantarse las guerreras del Señor. Indignarse contra todo lo que se ha levantado en tu vida. Indignarse con lo que te está haciendo la guerra en tu casa. Párate en el nombre de Jesús y hazle frente a ese Goliat. Porque en esta tarde yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que todo temor se va de tu vida, que todo temor se va de tu casa, de tu familia, se va el temor, se va todo lo que impide que tú le creas a Dios, todo lo que está oponiéndose para que tú te puedas enfrentar a ese paladín, para que tú puedas ir en contra de ese demonio que te ha hecho la guerra y que te está haciendo la guerra, que no te deja dormir. No tengas miedo porque el poderoso Dios está contigo. Aleluya. Bendito eres, Padre. David se indignó. ¿Quién se cree este filisteo, pagano y circunciso, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Preguntó a algunos que le oyeron. Fue donde Saúl y mandó llamar a David. Hablaron un rato y David logró convencer a Saúl para que le permitiera enfrentarse a Goliat. Dios lo había librado varias veces de animales salvajes y él confiaba en que Dios lo libraría de Goliat. Así fue como David se enfrentó a Goliat, le ganó y lo mató armado únicamente con una honda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. Pero en realidad esas no eran las únicas armas de David. Yo quiero en esta tarde que veamos 5 principios básicos que fueron decididos en esta historia. Primero, David conocía a Dios. Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Tú conoces
verdaderamente a tu Dios? ¿Tú te has preguntado por qué Dios tiene tantos nombres en la Biblia? ¿Por qué Él se identifica de muchas maneras con esos nombres? Yo te voy a decir algo, es tan importante que nosotros conozcamos cada uno de los nombres que Él habla en la palabra, porque esos nombres lo identifican, esos nombres son características de lo que Dios es. Jehová, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Adonai, Jehová Elohim, Jehová Shalom. Hay tantos nombres que identifican lo que Dios es. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tú conoces verdaderamente a tu Dios? Si estás batallando, que no tienes finanzas, que no tienes para comer, que no tienes para tus biles, no sé, etcétera. Tú tienes que conocer a Jehová Jireh en tu vida, a Jehová Nisi. Tú tienes que conocerlo, a Jehová Rafa, si estás pasando alguna enfermedad. Conoce a Dios para poder enfrentar la situación que estemos viviendo. Es necesario que nosotros podamos reconocer quién es nuestro Dios. David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida, aunque era muy joven, probablemente un adolescente. Él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento. Esa tiene que ser nuestra seguridad, que Dios nunca nos va a dejar solos. ¿Tú te imaginas, David? O sea, Dios miró la fe de ese muchacho. Él miró su fe. Él dijo, este cree en mí, yo no lo voy a dejar en vergüenza. Cuando tú te atreves a creerle a Dios, Dios no te va a dejar en vergüenza. Bendito mi Señor. Como pastor de ovejas, David había visto animales grandes y feroces atacar a su rebaño. Dios lo había ayudado dándole la fuerza y las aptitudes necesarias para vencerlos. Por eso su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer a Goliat. Por eso lo dice en 1 Samuel 17:37, dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida, mujer? ¿Recuerdas situaciones específicas con las que Dios te ayudó a superar una prueba o resolver algún problema? ¿Se fortaleció tu fe gracias a esa experiencia? ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? Tenemos que meditar en lo que Dios ha hecho en nuestra vida para poder fortalecer nuestra fe y para poder darnos cuenta que si Él lo hizo ayer, lo puede volver a hacer a hoy. Dice el Salmo 121, dice que alzaremos nuestros ojos a los montes de donde vendrá nuestro socorro, y nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. David conocía sus armas. Saúl ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas, pero David no quiso usarlos. Ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima. Prefirió usar las armas que usaba diario para proteger a sus ovejas. Su bastón, su bolsa de pastor y su honda, y 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado. Sabía cómo usarlas, para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran más efectivas. David también conocía cuál era su arma más poderosa, el nombre del Señor Todopoderoso. Su confianza estaba realmente puesta en Dios, no en sus propias habilidades como pastor de ovejas. Por eso estaba tan seguro de que conseguiría la victoria, aun cuando la lógica y la vista apoyaran lo contrario. Porque recuérdate, eran dos ejércitos. Y el ejército del Señor tenían miedo. Nadie tenía la valentía de enfrentar a Goliat. Goliat se reía, Goliat se burlaba de la situación. Mira, esto es tremendo. El enemigo
En este tiempo hay situaciones que el enemigo se está burlando de nosotros los cristianos, de nosotras las guerreras, de nosotras las hijas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se ríe, porque dice, no tiene la valentía de enfrentarme. Yo le hago la guerra, yo no la dejo dormir. Hay ansiedad en su vida y no la dejo dormir y estoy divorciándola, estoy quitándole los hijos, se los estoy llevando a la droga, cautivos, pero no tiene la valentía de enfrentarme. Hay muchas situaciones, mujer. Hay muchos Goliaths, hay muchos Goliaths en la vida de nosotros que nos hacen guerras, que nos hacen desafíos. Pero el Señor te dice en esta tarde, yo te he dado la autoridad. Yo te he dado la autoridad, mujer guerrera. Yo te he equipado para que tú le hagas frente a todo filisteo, a todo Goliat que ha venido a tu casa a saquear tus hijos, a saquear a tu esposo, a saquear tu familia. Yo no sé, a saquear tus finanzas. Dice el Señor que Él te ha dado la autoridad para poderle hacer frente a todo Goliat en el nombre de Jesús. Vamos a creerle al Señor en esta tarde. Vamos a creerle al Dios Todopoderoso, al Dios de los escuadrones de Israel, mujer. Levántate en esta tarde a creerle a ese Dios que ha prometido estar con nosotros. Bendito Dios. Ya voy a terminar. Dice en 1 Samuel 17:45, le dijo David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Si tú te atreves a creerle al Señor, el Señor peleará tu batalla y todo Goliat quedará en vergüenza porque el Señor te entregará la cabeza de todos esos espíritus que te están haciendo la guerra en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, cuando tú has vencido una batalla, cuando tú le has ganado al que te desafió o el que estás venciendo, peleando, cuando el Señor te da la victoria, también te da la autoridad con legalidad para que tú puedas vencer lo que ya venciste. Si en este momento tú pasaste por una situación de divorcio, de separación, no sé, pero el Señor vino y trajo la restauración, ahora el Señor te ha dado legalidad para que tú vayas y restaures, para que tú vayas y libertes. Si el Señor te libertó y ahora Dios te ha dado eso para que tú libertes, para que tú vayas. Si el Señor vino y te sanó de una enfermedad, pon manos, declara la palabra y en el nombre de Jesús, si el Señor me sanó a mí, también te puede sanar a ti. Si el Señor me libertó a mí, también te puede libertar a ti. En el nombre del Señor. Y por última, David se conocía a sí mismo. Eso es tremendo. Tienes que tener identidad, saber quién eres tú. Porque si David no hubiera sabido lo que él era, si él no hubiera tenido identificado bien su identidad, créeme lo que él tampoco le hubiera hecho frente al filisteo. Pero como él sabía, como David sabía que no era en su fuerza, sino en la fuerza del Señor, él tuvo la valentía de poderse enfrentar a todo Goliat. Ese es el problema de muchos de nosotros, que tenemos miedo, que no queremos enfrentar esos espíritus que nos están haciendo la guerra, porque tenemos miedo, porque el enemigo nos ha atemorizado, nos ha puesto a ver qué tan grande es y a escuchar, y tenemos miedo. Muchas mujeres perdiendo sus matrimonios y se cruzan de brazos, no hacen nada, perdiendo a sus hijos y ahí están sin hacer nada. Dios no quiere eso, mujer. Dios quiere que tú te levantes a creerle a Él y que puedas hacerle frente a todo espíritu que ha venido a hacerte la guerra en el nombre de Jesús. David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez y su agilidad, sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad, sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza.
David respondió en 1 Samuel 17, 34 al 36, dijo: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con el filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Tú tienes que levantarte con coraje, porque ese filisteo te ha hecho la guerra por mucho tiempo, ese Goliat te ha desafiado por mucho tiempo. Es tiempo, mujer, de que te levantes a hacerle frente a tu Goliat. Es tiempo de que tú te levantes a romper ese desafío en el nombre del Señor y a creerle a tu Dios todopoderoso. Aleluya. ¿Conoces a tus talentos, tus dones y fortalezas que Dios te ha dado? ¿Estás usando todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria? Nos ha creado con un propósito y espera que aportemos lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas de nuestro entorno. Nuestros hijos nos necesitan. Nuestros esposos nos necesitan. Yo siempre digo algo: ¿por qué cuando hay problemas en el matrimonio, la mayoría huye? Y es cuando tú y yo deberíamos de aferrarnos más, porque ahí es cuando todo está bien, no hay ningún problema, ahí nadie se va, ahí nadie te abandona. El problema es cuando estás en problemas. Ahí es donde nos vamos, donde no nos quedamos, pero ahí es donde deberíamos de hacer lo contrario. Ahí es donde deberíamos de demostrar verdaderamente si amamos a esa persona. Porque cuando todo está bien, todos podemos amar. Pero cuando las cosas están mal, amaremos para aguantar, para soportar, para pelear por tu compañero. Ahí es otra cosa. Hasta Saúl, que era el rey de Israel y el hombre más alto entre todos los del pueblo, se sentía intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Por su parte, se aprovechaba de este temor y lanzaba amenazas a gran voz. Pero David no se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos. Señor quiere que en esta tarde se levanten mujeres con el espíritu de David, que no te intimide ni lo que ves ni lo que escuchas, que te atrevas a creerle al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron. La parte de Goliat, que estaba sin proteger, este pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto, concentró su atención en acertar ahí, dar un buen golpe justo en ese punto y así lo venció. 1 Samuel 17:4. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Ese fue el gigante que venció David. David tenía un propósito de que Dios fuera glorificado. La gloria sería para Dios. Su nombre sería ensalzado. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor, pero no buscaba ser reconocido o admirado por eso. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina de Dios. Sería glorificado y todos verían el gran poder salvador de Dios librando a David del filisteo. 1 Samuel 17:47 dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Yo quiero que anotes esta palabra y ya terminé yo. 1 Samuel 17:47. Quiero que te quedes con esta palabra. Dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Gloria a Dios, aleluya. Yo espero que en esta tarde haya sido ministrada con esta palabra.